Buenos días a todos. Como ha dicho Paco, soy la conservadora, la actual responsable de la colección de tejidos y ADN del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero antes de ocupar esta posición he sido conservadora de colecciones como mamíferos o moluscos. Bueno, no conservadora, pero sí que he trabajado en esas colecciones, con lo cual mi bagaje es colecciones desde hace mucho tiempo, y durante un tiempo concreto también trabajé en colecciones moleculares, bueno, en investigación molecular, con lo cual, bueno, pues a día de hoy reúno esos dos universos que son inmensamente amplios, con lo cual lo debo hacer fatal, pero bueno. Me ha tocado explicar un poco qué es GenBank. GenBank es una base de datos de secuencias de nucleótidos y de su traducción a proteínas. Está abierta a todo el mundo, no tiene ningún tipo de requerimiento, no necesita registro, por lo cual cualquier persona puede acceder a los datos que están ahí puestos. Y forma parte de un consorcio internacional en el que participan tanto el archivo de nucleótidos europeos, que depende del Instituto de Bioinformática Europeo, y del Banco de Datos de ADN de Japón. Entre estos tres grandes consorcios lo que hacen es garantizan la seguridad de que nada de lo que está en esas bases de datos se pierda. GenBank se nutre de secuencias como la que veis abajo, enviadas por diferentes investigadores que trabajan a lo largo de todo el mundo, o de lotes de secuencias enviadas desde proyectos internacionales en los que se intenta secuenciar grandes grupos de organismos, básicamente de bacterianos, protistas, todos estos organismos cuyos genomas se pueden manejar. Los genomas grandes son otro universo. El formato en el que se mandan las secuencias es un formato FASTA, es un formato texto, y requieren una serie de metadatos que se tienen que rellenar para que todos nos entendamos, pero hablamos un poco más tarde. Un poco de historia de GenBank. Walter Goal, del grupo de Biología Teórica y Biofísica del Laboratorio de Los Ángeles, y algunos otros fundaron una base de datos de secuencias en Los Álamos, que al final termina llamándose GenBank en 1982. Hacia finales del 83 había más de 2000 secuencias almacenadas. Este dato, en 1983, es importante porque porque seguro que todos sabéis que hasta 1983 no se descubre la PCR. Es decir, todas esas 2000 secuencias habían sido secuencias elaboradas con procesos químicos, trabajando o bien con procesos químicos o bien con clonación. Era bastante laborioso trabajar con este tipo de problemas, con sacar esas secuencias costaba bastante tiempo, y bueno, se pensó que no se podían perder y se elabora esta base de datos. Desde el 89 al 92 el proyecto cambia de lugar, se sigue llamando GenBank, pero depende del Centro Nacional de Información sobre Biotecnología. Lo que veis en la imagen es las secuencias del 86 al 87 que directamente se podían imprimir y se conservaban en formato papel. Si queréis saber más sobre qué es GenBank, existe este libro, es un libro digital que cuelga de la propia página de GenBank, y explican un poco todos los aspectos, el universo que conlleva todos los trabajos a los que se puede tener acceso desde esta plataforma. Es un libro que está publicado en el 2007, pero para más información podéis también acceder a este tipo de publicaciones que se hacen prácticamente todos los años en esta revista, Nucleic Acid Research, en la que todos los años tienen un compromiso
y publican novedades o resúmenes de qué es Jinban y cuál es su evolución o en qué sentido se hace. A día de hoy, para que os hagáis idea, Jinban lista 260.000 nombres de organismos. No significa que sean especies diferentes, porque bueno, puede haber sinonimias, cosas parecidas. Estamos hablando de 260.000 nombres de organismos, incluidos, por supuesto, protistas y bacterias, arqueas. Esto supone 80 billones de pares de bases de nucleótidos, 76 billones de secuencias individuales. En el 2012, según la referencia que veis abajo, se añadieron 15 billones de secuencias y el tamaño se dobla cada 18 meses. Hemos pasado algo bastante más gordo que esos 7 volúmenes que os enseñaba antes. En esta diapositiva lo que os enseño es el crecimiento de las distintas divisiones de Jinban. A pesar de que es una base global de secuencias, artificialmente se separan grupos que son de interés dependiendo de los grupos de trabajo de investigadores a lo largo del mundo. Bueno, pues los que trabajan en virus pues no necesitan para nada conocer cuáles son las secuencias de mamíferos o de vertebrados, y entonces se hacen grandes grupos a pesar de que la información está disponible para todos. Bueno, estos son los grupos de las divisiones de trabajo que tienen en este momento y el porcentaje de incremento anual de cada uno de ellos. Como se ve, bueno, pues hay mucha variedad. Parece que los invertebrados es el grupo en el que menos se está trabajando, que es bueno, lo que nos compete a nosotros como instituciones que conservamos biodiversidad. Y después, en esta diapositiva, lo que podemos ver es el top de organismos y cuántas secuencias se conserva dependiendo de la especie con la que trabajamos. Por supuesto, Homo sapiens es la especie con la que más se está trabajando, que más secuencias aporta. Después Mus musculus, Ratus norvegicus, porque son especies que son de interés biotecnológico y sirven para comparar problemas genéticos con el hombre, con nosotros mismos. Y después, por supuesto, especies comerciales como Sus scrofa, que es el cerdo, Bos taurus, que es la vaca, el maíz, y bueno, pues toda esta cantidad de secuencias de estos grupos de especies. La búsqueda en Jinban tiene muchas posibilidades. Tenemos todos estos recursos, podemos buscar por una cantidad inmensa bueno, no inmensa, es limitada, de grupos de búsqueda, y yo os presento una que a mí personalmente me gusta bastante, pues por la posición la posición que ocupo. En ocasiones tengo que buscar nombres para saber si tienen secuencias, si ya hay algo publicado, o sencillamente, bueno, pues para saber si esa especie está bien definida o no. Es la base, una herramienta que se llama Taxonomy, que bueno, se abre aquí como veis aquí en la flecha, se abre aquí en esta pestañita donde nos da todas las posibilidades. Buscamos una especie, que en este caso es Iberobatinella. Bueno, en la anterior nos hace la búsqueda de esa especie, pinchamos en esa especie y nos aparece, perdón, en ese género, y nos aparecen todas las especies que están secuenciadas y que están adscritas a ese género. Además, existe toda una cohorte taxonómica para poder posicionarla en el árbol de taxonomía de Jinban, que normalmente cuando se dan datos, se dan secuencias, si no existe previamente toda esa información, tiene que ser facilitada.
Bueno, como veis es un crustáceo y solamente hay 21 secuencias incorporadas en Jinban. Estas secuencias, si pinchamos en esta pestaña, pues nos aparecen y encontramos ahora una descripción más amplia de lo que queremos. No solamente aparece el género que nos interesa, sino que además nos aparece, como veis aquí, un número de catálogo, un voucher, que es el voucher de la colección que está conservando ese genoma. Además, también nos aparece el gen que se ha amplificado y las características de este gen, si fuera completo o en este caso es parcial. Bueno, pues tenemos bastante información, pero si picamos sobre cualquiera de ellas, nos aparece mucha más información. Toda esta información es lo que nos toca a los que damos datos a Jinban, nos toca implementar, nos toca facilitar. No solamente facilitamos la secuencia que se ha obtenido, sino que también tenemos que facilitar, bueno, pues toda una cadena de posición taxonómica. Tenemos que decir qué gen, qué primer, qué fragmento hemos utilizado, si se ha publicado, no sé si se ve bastante, si se ha publicado, el título de la publicación, la revista en la que se ha publicado y los autores. A día de hoy, la cantidad de secuencias que se ponen de biodiversidad en Jinban es elevadísima y es importante que quede bien reflejada en la institución que tiene depositado el genoma. Esta secuencia solo es un pequeño fragmento de toda la información que contiene el genoma conservado en una colección. En este caso, por ejemplo, la colección de tejidos, porque estas secuencias las hemos hecho en nuestra colección. Las batinelas son unos crustáceos que viven en cuevas. Para los que no lo sepáis, viven en cuevas, hay que bajar con técnicas de espeleología a recogerlas. Se sube agua del fondo de las cuevas, no se ven, por supuesto, hay que trabajarlo después en los laboratorios. Se separan las muestras y con unos pequeños animales que se me ha olvidado poneros, bueno, creo que en la siguiente diapositiva creo que tengo uno para que lo veáis. Son unos pequeños crustáceos de medio milímetro que después de procesarlos, de separarlos, hay que extraerles el ADN. La verdad es que extraer el ADN de animales tan pequeños a veces resulta complicado por la cantidad de ADN que tenemos, y esto es uno de los hándicaps de las colecciones de tejidos ahora mismo. Cuando tenemos un vertebrado no hay problema, podemos tener suficiente tejido y suficiente ADN como para que no haya carencias de ese espécimen, pero sí que hay un problema cuando tenemos este tipo de muestras, porque el ADN que hay es el que corresponde a ese pequeñísimo volumen. A día de hoy no lo podemos resolver, aunque en un futuro, y ojalá pueda ser, lo que nos gustaría sería poder manipular el espécimen, extraer unas cuantas células musculares de este espécimen con manipuladores microscópicos, como cuando se manipulan óvulos y esperma, y hacer cultivos primarios de ese tejido para poder hacer amplificaciones a partir de un tamaño mayor. En esta hoja que veis aquí de información sobre la especie y sobre el fragmento en cuestión, una de las cosas más importantes es este número de acceso a Jinban. Esto no lo facilitamos nosotros o los usuarios, sino que nos lo dan automáticamente, lo pone Jinban. Y si hacemos modificaciones, aparecen abajo lo que son versiones. Tú eres dueño de tu información, si la quieres modificar, la puedes modificar, pero ellos van añadiendo un número a ese número para identificar si es la primera versión o versiones distintas. Es importante que las colecciones de tejidos tengan ese número, porque es el que va a coordinar
nuestro ejemplar con toda esta información. Bueno, y por último, para acabar con GIMBAN, porque no tiene bastante, bueno, tiene como para que todos estemos estudiando durante años, los usuarios cada uno trabajamos una parte. Lo último son las formas de entrega de datos. Todos esos datos se entregan con una serie de herramientas que veis ahí en el círculo y que, bueno, pues algunas son más amigables que otras. La verdad es que son bastante pejigueros, cosa que es normal para que toda la información esté perfectamente explicada, y bueno, pues lo que te piden es secuencias, si la secuencia corresponde a un gen que se transforma en proteína, son bastante rigurosos, te hacen pasar por distintas herramientas. Y bueno, luego tienen un problema porque con los invertebrados los traductores de nucleótidos a aminoácidos y a proteínas tienen los que tienen, no tienen todo lo que se publica, y en ocasiones tienes que indicarles que por favor te utilicen un traductor que no tienen, que en el caso de los invertebrados nos pasa habitualmente. Ellos tienen uno que no funciona con algunos grupos de invertebrados, o sea que si en algún momento os pasan cosas como estas, hay que hablar con ellos, discutir con ellos, decirles no, estamos usando este código de traducción genética, por favor cámbienoslo. Y bueno, al final, bueno, pues todo parece que llega a su fin y tienes toda tu información ahí puesta. Sí que es verdad que lo normal es que cuando tienes secuencias y las has comparado para hacer un trabajo de filogenia, por ejemplo, tienes que tomar una decisión, tienes que cortar tus secuencias por una posición. Entonces, lo más fácil para todos nosotros es, una vez que ya has alineado y has quitado todas las partes que no son iguales o que sobran, porque hay secuencias que tienen más longitud que otra, lo que hacemos todos por facilidad es enviar estas secuencias alineadas y cortadas, castradas de alguna forma. Y la verdad es que es una pena porque estamos perdiendo información. Lo suyo, que ellos no se niegan a aceptar, es que cada una de esas secuencias individualmente, con toda su longitud, sean enviadas y puestas. Pero entonces tienes que hacer el proceso uno por uno y es bastante más complicado. Lo que hacemos es que una vez que tienes todo el bloque, todas las secuencias alineadas y con tus fragmentos cortados, envías todo ese bloque y es como bastante más sencillo. Digo que perdemos información porque en muchos casos son secuencias nuevas para especies nuevas, y sería interesante poder conservar toda esa información en bruto sin modificar de alguna forma, para que, bueno, pues porque sencillamente a lo mejor tú en ese momento lo no necesitas, pero nunca se sabe quién puede utilizarlo. Esa sería una de las cosas que nos gustaría implementar en nuestra base de datos en el futuro, tener las secuencias en bruto sin modificaciones antes de que se manden a GIMBAN. Y sería muy interesante que todos los investigadores todas esas secuencias las dejaran perfectamente correlacionadas con su número de voucher para poder hacer esta tarea. Todo esto, visto así, parece sencillo, pero es que a veces estamos trabajando con 500 secuencias distintas. Además hay que pensar que cuando se manda esa secuencia es una secuencia consenso de las dos hebras, con lo cual el volumen no son 500, sino que estamos hablando de 1000 secuencias. Y la verdad es que todo esto tiene que estar estandarizado y perfectamente pensado, porque si no, en un futuro no vamos a saber muy bien sobre qué estamos haciendo árboles de filogenia. Si no dejamos constancia de dónde están las secuencias y dónde están los genomas que corresponden con esas secuencias, a veces es un poco artificial todo lo que se está haciendo. Bueno.